Mi nieta se casó y nadie quiso que yo lo supiera. Esas fueron las palabras que se clavaron en mi alma como un cuchillo invisible el día que descubrí la invitación escondida entre unos papeles, como si yo fuera una extraña, como si mi presencia fuera una mancha vergonzosa en la vida de mi propia sangre. Todavía puedo sentir el temblor de mis manos cuando abrí aquel sobre, frío, sin una nota personal, sin un gesto de cariño, solo un papel elegante que parecía decirme: no eres bienvenida. Recuerdo perfectamente dónde estaba, en la sala pequeña de mi casa, esa que huele a café recién colado y a los años de soledad que me han acompañado desde que mi esposo murió. El ventilador del techo giraba lento, como si se burlara de mi respiración entrecortada. El sol de la tarde entraba oblicuo por las cortinas de encaje, iluminando aquel papel como si fuera un testigo de la traición. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Nunca pensé que mi propia nieta, esa niña que tantas veces acuné en mis brazos, a quien le preparaba sopas cuando estaba enferma, sería capaz de querer borrarme de su historia. Mi hijo estaba en la cocina cuando me escuchó sollozar. Entró y, sin mirarme a los ojos, me dijo con un tono seco que todavía me quema los oídos: mamá, es mejor así, no hagas un escándalo. Ella quiere una boda tranquila, sin dramas. Esa frase, tan cruel como indiferente, me destrozó más que la invitación escondida. ¿Dramas? ¿Acaso ser la abuela es un drama? ¿Acaso haber entregado mi vida por esa familia era algo de lo que tenían que avergonzarse? No pude responder de inmediato. Mi garganta se cerró, como si las palabras hubieran decidido traicionarme también. Sentí un nudo que me asfixiaba. Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso, humedeciendo el papel que todavía sostenía. Mi hijo, ese mismo al que yo defendí tantas veces de las críticas, al que levanté cuando se caía y al que alimenté con mis propias manos en los años de escasez, ahora me miraba como si yo fuera una carga incómoda. Me atreví a preguntar casi en un susurro: ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijeron? Él suspiró, con esa mezcla de fastidio y lástima que nunca había usado conmigo, y contestó: mamá, entiéndelo, eres mayor. Ya no te mueves como antes, te cansas rápido. No queremos que te incomodes ni que incomodes a los demás. Incomodar. Esa palabra me atravesó como un rayo helado. Incomodar. Yo, que fui el sostén de esa casa durante tantos años. Yo, que cuidé de cada uno cuando la enfermedad o la pobreza nos acechaba. Yo, que vendí mis pocas joyas para pagar los estudios de mi hijo. ¿Ahora era un estorbo? Me levanté despacio del sillón, porque las piernas me temblaban y sentía que el piso se movía bajo mis pies. Caminé hacia la ventana para que no viera mi rostro descompuesto. Desde allí, observé las flores del jardín que yo misma había plantado años atrás. Recordé cuando mi nieta jugaba entre esas rosas, cuando corría hacia mí con sus manos pequeñas extendidas, pidiendo que la alzara. Yo la levantaba y ella me rodeaba el cuello con sus brazos suaves. En esos momentos creía que nuestro vínculo era irrompible. Qué ingenua fui. El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar. Solo el tic-tac del viejo reloj colgado en la pared se atrevía a acompañar mi tristeza. Quise gritar, quise reclamar todo lo que sentía, pero las palabras se ahogaban en mi pecho. Mi hijo se fue a la cocina de nuevo, murmurando algo sobre no arruinar las cosas y dejándome sola, como si mi dolor no tuviera valor. Pasé la noche sin dormir, sentada en la cama, acariciando aquella invitación como si fuera un enemigo al que no podía enfrentar. El papel estaba frío, distante, lleno de una elegancia que contrastaba con el vacío de amor que contenía. ¿Qué les había hecho yo para merecer esto? ¿En qué momento pasé de ser la abuela querida a convertirme en una sombra incómoda? Al amanecer, mis ojos hinchados y rojos me recordaban que había llorado toda la noche. Preparé café, porque era lo único que podía hacer para seguir en pie. Cada sorbo me sabía amargo, no por el café, sino por la traición que lo acompañaba. Mientras lo bebía, mi mente se llenaba de recuerdos. Los vestidos que cosí con mis manos para mi nieta, las historias que le contaba antes de dormir, las noches en que me llamaba abuelita, con una ternura que ahora parecía mentira. Todo eso, al parecer, no valía nada frente a un banquete elegante y a la idea de una boda perfecta. Ese día decidí guardar silencio. No confronté a nadie,
No llamé por teléfono, no pedí explicaciones. Guardé mi dolor como quien guarda un secreto venenoso, porque dentro de mí algo comenzó a transformarse. No era solo tristeza, era un fuego que ardía despacio, quemando cada recuerdo con la intensidad de la injusticia. Durante los días siguientes, vi a mi hijo y a su esposa entrar y salir con preparativos, ropa nueva, regalos envueltos, sonrisas que no compartían conmigo. Yo era un fantasma en mi propia casa. Ellos hablaban de la boda en voz baja, como si temieran que yo escuchara. Pero yo escuchaba. Cada palabra, cada risa ahogada me atravesaba como un cuchillo. Y lo peor era el silencio cuando yo entraba a la habitación. Un silencio pesado, lleno de culpabilidad que ellos disfrazaban con indiferencia. Una tarde, mientras doblaba unas toallas en mi cuarto, escuché claramente a mi nuera decir: «Qué bueno que ya resolvimos lo de la invitación. No quería que la vieja apareciera en las fotos». La vieja, así me llamaba. No mamá, no abuela, solo la vieja. Uy, sentí que la sangre me hervía, que mis manos se apretaban solas contra la tela. Me mordí los labios para no gritar. Fue en ese instante que comprendí que no se trataba solo de un olvido o de un error. Era deliberado. Habían planeado excluirme. Habían decidido que yo no merecía estar en ese día, en ese momento tan importante para la familia. Y ese pensamiento me arrancó lo poco que quedaba de inocencia en mi corazón. Me miré en el espejo esa noche. Vi a una mujer mayor, con arrugas marcadas por los años y por el dolor, con el cabello canoso recogido en un moño desordenado, con los ojos apagados de tanto llorar. Pero también vi algo más, una chispa que me recordaba que todavía tenía voz, que todavía podía reclamar lo que era mío. Esa chispa me susurró que el silencio ya no sería mi cárcel. No sabía aún cómo, no sabía cuándo, pero dentro de mí crecía una certeza. No me iban a borrar de su historia tan fácilmente. Y aunque me doliera hasta los huesos, aunque me partiera el alma, yo iba a estar ahí, en esa boda. Y el día que ellos quisieron convertir en mi humillación, quizá terminaría siendo el día en que su propio engaño saliera a la luz. Cuando pienso en mi vida, me cuesta creer cómo llegamos a este punto, porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi hogar estaba lleno de risas, de pasos pequeños corriendo por el pasillo, de voces que me llamaban mamá o abuelita con amor verdadero. Yo fui una mujer sencilla, pero entregada. Nunca tuve lujos ni ambiciones desmedidas. Lo único que quería era formar una familia unida y darles a mis hijos lo que yo nunca tuve: estabilidad, cariño y un lugar seguro al cual siempre regresar. Me casé joven, quizá demasiado, con un hombre trabajador que, aunque no era perfecto, me dio 3 hijos y años de esfuerzo compartido. Él se fue demasiado pronto y la viudez me abrazó cuando yo todavía era fuerte, pero la soledad pesaba. Me tocó sacar adelante la casa sola, sin quejarme, sin detenerme a pensar si era justo o no. Vendí dulces, cosí ropa ajena, limpié casas y hasta cuidé niños de otras familias para poder pagar la escuela de los míos. Hubo noches en que me iba a dormir con el estómago vacío, pero ellos jamás se acostaron sin cenar. Esa era mi promesa, que mis hijos nunca conocieran el hambre como yo la conocí de niña. Recuerdo las navidades que organizaba con lo poco que había: un pollo asado, un pastel improvisado y mucha ilusión. Para mí, el regalo más grande era verlos sonreír alrededor de la mesa, escucharlos cantar villancicos mientras yo, en silencio, agradecía a Dios por haberme dado la fuerza de mantenerlos juntos. Pensaba que esas memorias serían suficientes para que siempre me tuvieran presente en sus corazones. Con el tiempo, los vi crecer, graduarse, formar sus propias vidas. Yo los impulsé en cada paso. Cuando mi hijo mayor quiso estudiar en la universidad y no teníamos dinero, vendí las pocas alhajas que me había dejado mi madre. Mi hija menor, cuando se casó, no tenía cómo pagar la boda, y fui yo quien le entregó mis ahorros de años, convencida de que merecía empezar su nueva vida con dignidad. Nunca pensé en quedarme con nada para mí. Mi mayor riqueza eran ellos. Y luego llegaron los nietos. ¡Ay, qué dicha sentí la primera vez que sostuve a mi nieta en brazos! Tan pequeñita, tan frágil, con sus ojos cerrados y esa respiración suave
que parecía música para mis oídos. Yo me prometí cuidarla siempre. Durante años, fui la que la llevaba a la escuela, la que le cocinaba su sopa favorita, la que la arropaba en las noches que sus padres llegaban tarde de trabajar. Yo me convertí en su refugio, o al menos eso creía, pero las cosas empezaron a cambiar con los años, casi sin que me diera cuenta. Al principio fueron detalles pequeños, fáciles de ignorar. Mi nuera, la madre de mi nieta, nunca me miraba con aprecio. Siempre encontraba un motivo para corregirme, que si le ponía demasiada sal a la comida, que si consentía demasiado a la niña, que si mis costumbres eran anticuadas. Yo callaba, porque no quería conflictos. Pensaba que lo importante era que mi nieta me quisiera y que la familia permaneciera unida. Mi hijo, su esposo, rara vez me defendía. Se quedaba callado, con la mirada baja, como si estuviera atrapado entre dos lealtades. Y aunque yo trataba de no sentirlo, esa indiferencia me dolía, porque yo sabía que sin mí, él no hubiera llegado hasta donde estaba. Fui su maestra, su enfermera, su consejera y su sostén. ¿Por qué ahora parecía tenerme miedo, como si mi sola presencia fuera un problema que debía ocultar? Hubo un día que jamás olvidaré. Mi nieta tenía 12 años y yo la llevé al parque. Le compré un helado, como siempre hacía, y corrimos juntas hasta que se cansó de reír. Cuando regresamos, su madre me recibió con frialdad. «No quiero que le compres más dulces, se le pueden dañar los dientes», me dijo delante de la niña, como si yo fuera una irresponsable. Sentí la vergüenza arder en mis mejillas, pero no dije nada. No quería discutir frente a mi nieta. Esa fue la primera vez que sentí que mi rol de abuela ya no era bienvenido. Aún así, seguí entregándome. Cuando nació mi segundo nieto, fui yo quien pasaba noches enteras cuidándolo para que sus padres descansaran. Cuando enfermaron, yo estuve allí con remedios, sopas y oraciones. Nadie más, solo yo. Pero esas cosas con el tiempo se olvidan, y lo que queda son los reproches, las críticas y el silencio. La relación con mis otros hijos no era tan distinta. Uno vivía lejos y me visitaba poco, siempre con prisa, siempre recordándome que la vida es difícil y que no tenía tiempo para mí. La otra, aunque me quería, parecía más preocupada por quedar bien con su esposo que por darme un abrazo sincero. Yo me decía que era normal, que los hijos crecen y hacen sus vidas, pero en el fondo sabía que algo se estaba rompiendo, el respeto. Yo nunca quise ser una carga. Cocinaba para todos, lavaba, cuidaba, escuchaba, pero poco a poco me fui volviendo invisible. Cuando había reuniones familiares, yo era la que quedaba al final de la mesa, la que recibía las noticias de último momento, como si mi opinión no importara. Mis historias, mis consejos, mis recuerdos, nadie parecía querer escucharlos. Era como si me estuvieran borrando de a poquito. Y sin embargo, yo seguía guardando silencio, porque ¿qué podía hacer? El amor que siento por mi familia es tan grande que prefería callar antes que causarles incomodidad. Pensaba que mi paciencia sería recompensada con cariño, que la gratitud aparecería tarde o temprano. Pero me equivoqué. La boda de mi nieta solo vino a confirmarlo. Todo lo que sentí al descubrir esa invitación escondida no era un accidente. Era la culminación de años en los que lentamente me fueron apartando, hasta llegar al punto de querer borrarme del momento más importante de su vida. Yo, que estuve en todos sus cumpleaños, que la acompañé en sus exámenes, que la vi convertirse en mujer, no merecía un asiento en su día perfecto. No sé qué es más doloroso, si la traición en sí o darme cuenta de que los indicios estuvieron siempre allí y yo no quise verlos. Tal vez me aferré demasiado a la idea de que el amor todo lo puede, de que la sangre pesa más que cualquier diferencia. Tal vez fui ingenua. Lo único que sé es que mi corazón está herido de una forma que no imaginaba posible, porque uno espera que la vida se vuelva más dulce con los años, que los sacrificios encuentren su recompensa en el cariño de los hijos y los nietos, pero en mi caso, lo que he encontrado es silencio, frialdad y desprecio. Y aunque todavía me duele aceptarlo, sé que las cosas no se detendrán aquí. En el fondo presiento que lo que viene será aún más duro y que mi lugar en esta familia será puesto a prueba como nunca antes. Después de aquel descubrimiento de la invitación escondida, traté de convencerme a mí misma
de que las cosas podían seguir siendo normales. Quise pensar que todavía había espacio para mí en la vida de mi hijo y de mi nieta, aunque en el fondo la herida ya estaba abierta. Los días que siguieron parecían comunes, rutinarios, pero bastaba con prestar atención a los detalles para entender que nada era igual. Por las mañanas me levantaba temprano como siempre, ponía a calentar el café, tostaba un poco de pan y dejaba la mesa lista, esperando que alguien se sentara conmigo, pero rara vez sucedía. Mi hijo solía salir apurado, con la corbata mal ajustada y el celular en la mano, apenas murmurando un «buenos días», sin mirarme a la cara. Mi nuera bajaba después, elegante, perfumada, revisando sus redes en el teléfono y bebiendo el café deprisa. Yo trataba de iniciar conversación, preguntaba por los preparativos de la boda o por la universidad de la nieta, pero las respuestas eran cortas, casi mecánicas. «Todo bien, gracias». Y luego silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Un domingo nos sentamos todos a comer. Yo había preparado un guiso de carne con papas, la receta que siempre había sido favorita de mi hijo desde niño. El olor llenaba la cocina y me hacía sentir por un momento útil. Cuando serví los platos, mi nuera frunció el ceño y comentó en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara: «Deberíamos empezar a comer más ligero, ya no estamos para tanta grasa». Mi hijo sonrió, cómplice, como si estuviera de acuerdo. Yo tragué saliva, fingí no escuchar y seguí sirviendo. Mi nieta, sentada frente a mí, no levantaba la vista de su teléfono. El sonido de las notificaciones era el único que parecía animar aquella mesa. En esos almuerzos solía haber risas, planes, conversaciones sobre el futuro. Ahora solo había comentarios cortantes, miradas esquivas y un aire de prisa, como si todos quisieran terminar rápido para seguir con sus cosas. Yo comía despacio, mirando mis manos arrugadas, preguntándome en qué momento me convertí en una invitada indeseada en mi propio hogar. A veces, cuando pasaba tiempo con mis nietos más pequeños, sentía una mezcla de ternura y dolor. Ellos todavía buscaban mis brazos, todavía se alegraban con mis cuentos y mis canciones, pero incluso en esas pequeñas alegrías había espinas. Una tarde, jugando con el menor, me abrazó y luego, con la inocencia de un niño, dijo: «Mi mamá dice que ya no deberías cargarme, que estás viejita y te puedes lastimar». Me quedé inmóvil. Sonreí para que no notara mi tristeza, pero por dentro sentí que una parte de mí se quebraba. No eran palabras suyas, eran ecos de lo que escuchaba en casa. Y en ese eco estaba toda la verdad que los adultos trataban de disfrazar. También estaban las conversaciones que yo alcanzaba a escuchar desde la sala, cuando creían que yo estaba en mi cuarto. Mi nuera hablaba con amigas por teléfono, comentando sobre los planes de la boda, sobre los gastos, sobre lo estresante que era organizar todo. Una vez la escuché decir: «Menos mal que al final lo resolvimos. No quería que ella estuviera en las fotos, hubiera arruinado la estética». Yo sabía que ella era yo. Me quedé parada detrás de la puerta, con el corazón golpeando como un tambor, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Quise llorar, pero ya ni lágrimas me salían, solo silencio. Los pequeños gestos se repetían todos los días. Si había que decidir algo en familia, nadie me preguntaba. Si hablaban de viajes o reuniones, lo hacían como si yo no existiera. Cuando mencionaban dinero, mi nuera solía insinuar que yo ya había dado lo que tenía que dar y que ahora era tiempo de que los jóvenes manejaran las cosas. Incluso en las compras del supermercado, si yo sugería algo, ella respondía con un «eso ya no se usa» o «esas costumbres son de antes». Me sentía como un mueble viejo en una casa moderna, allí, pero sin propósito, tolerado, pero no querido. Sin embargo, lo más doloroso no eran esas palabras, sino las miradas. Miradas de impaciencia, de fastidio, de «ya no encajas aquí». Miradas que antes estaban llenas de cariño y ahora solo me recordaban que me estaban relegando poco a poco. Yo intentaba disimular, sonreía, servía la mesa, lavaba los platos, pero por dentro llevaba un peso insoportable. Un día la nieta vino acompañada de su prometido. Yo me esmeré en recibirlos con cariño. Les preparé café y galletas como en los viejos tiempos. Ellos se sentaron en la sala, riendo, hablando de planes y viajes. Traté de integrarme,
Pregunté tímidamente sobre la ceremonia, sobre cómo se habían conocido. Mi nieta respondió con monosílabos, sin interés. Su prometido fue educado, pero distante. En un momento ella me miró y dijo: «Abuela, no te preocupes, ya todo está organizado, tú solo descansa». Esa palabra otra vez, descansa, como si mi papel en su vida fuera solo esperar a un lado, en silencio, viendo cómo la historia continuaba sin mí. Cuando se fueron, la sala quedó impregnada del olor a perfume caro, pero también de un vacío difícil de explicar. Yo recogí las tazas y, mientras las lavaba, me descubrí hablando sola, recordando los días en que ella me pedía consejos, en que confiaba en mí. Ahora parecía tener prisa por enterrarme en vida. En medio de esa rutina de pequeñas humillaciones, había momentos en que me engañaba pensando que quizá exageraba, que todavía había cariño escondido en algún lugar. Pero bastaba un gesto, una palabra, para recordarme que no, que las cosas habían cambiado de raíz, que lo que yo vivía ya no era una familia, sino una apariencia de familia, con sonrisas para los demás y desprecio para mí. Una noche, mientras todos dormían, caminé hasta el jardín. El aire fresco me golpeó el rostro y me hizo recordar los años en que aquel lugar era el centro de nuestras reuniones. Allí hacíamos asados, allí jugaban los niños, allí celebrábamos cumpleaños. Ahora estaba casi abandonado, con las flores marchitas y la tierra reseca. Me senté en una banca y miré al cielo, buscando respuestas. Lo único que encontré fue un silencio que me gritaba la verdad. Lo que estaba viviendo no eran simples descuidos, no eran casualidades. Eran señales claras de que me estaban apartando de manera definitiva. Y aunque todavía me aferraba a la esperanza de que las cosas pudieran mejorar, en lo profundo de mi corazón ya lo presentía. Lo peor estaba por venir. Los días comenzaron a sentirse cada vez más pesados, como si en el aire flotara una tensión que me aplastaba lentamente. Yo intentaba seguir con mi rutina, preparar la comida, arreglar la casa, estar disponible para lo que necesitaran, pero cada gesto mío parecía convertirse en motivo de molestia. Lo que antes eran pequeños detalles de indiferencia empezó a transformarse en humillaciones abiertas, en palabras dichas sin cuidado, en miradas que me recordaban que yo sobraba. Una tarde llegaron unos invitados a la casa, una pareja de amigos de mi nuera. Venían a hablar de la boda, de la decoración y del banquete. Yo, ilusionada, quise ser amable. Preparé café y puse galletas en la mesa del comedor, como solía hacer cuando teníamos visitas. Al entrar con la bandeja, escuché que mi nuera decía: «Es que no quiero que se vea anticuado. Quiero que todo sea moderno, elegante, no como las fiestas de antes». Y justo cuando me oyó abrir la puerta, sonrió nerviosa y agregó: «Ah, ya llegó la señora con el café». La señora. Ni siquiera mi suegra, ni mamá, solo la señora. Todos rieron incómodos, y yo sentí que la bandeja me pesaba como si llevara piedras. Coloqué las tazas sobre la mesa y me retiré en silencio, con el rostro ardiendo. En la cocina, mientras escuchaba sus risas, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la jarra de café. En otra ocasión, durante un almuerzo familiar al que invitaron a unos vecinos, traté de participar en la conversación. Se hablaba de recetas y de las tradiciones de la familia. Yo mencioné con cariño cómo había aprendido a cocinar ciertos platillos de mi madre y cómo siempre los servía en Navidad. Pero antes de que terminara, mi nuera me interrumpió con una risa forzada. «Sí, pero esas comidas ya pasaron de moda. Ahora nadie quiere tanta grasa ni esas preparaciones tan pesadas». Los vecinos sonrieron con cortesía. Mi hijo se quedó callado y yo sentí cómo las lágrimas querían salir. Me limité a bajar la mirada y a seguir comiendo en silencio, con el corazón estrujado. No era solo una crítica a mi comida, era una forma de decir que todo lo que yo representaba estaba fuera de lugar. Poco a poco, las conversaciones sobre dinero también se volvieron más incómodas. Una mañana, mientras yo ordenaba mis cosas en el cuarto, escuché a mi nuera hablando con mi hijo. «Tenemos que convencerla de que no gaste tanto en tonterías. Ese dinero puede servirnos a nosotros para la boda, para los planes del futuro. Al fin y al cabo, ella ya no lo necesita». Mi corazón dio un salto. ¿Tonterías? ¿Se refería a los pocos gustos que me daba, como comprarme una tela para coser o un libro usado en el mercado?
Ese dinero no había caído del cielo. Era fruto de años de sacrificio, de trabajos mal pagados, de noches sin dormir. Y ahora resultaba que yo ya no tenía derecho a decidir qué hacer con él. Una tarde mi hijo me llamó a la sala. Estaba serio, con un papel en la mano. «Mamá», me dijo, «necesitamos que firmes estos documentos. Es solo un trámite para organizar mejor las cuentas. No te preocupes, es por tu bien». No explicó más. Yo tomé el papel, lo miré, pero las letras me parecían borrosas. Sentí un vacío en el estómago. Mi hijo evitaba mirarme directamente, y mi nuera estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados y esa sonrisa de suficiencia que tanto me hería. Pregunté con voz temblorosa, «¿Y qué es exactamente lo que estoy firmando?». Él suspiró con fastidio. «Te estoy diciendo que es un trámite, ¿no confías en mí?». Esa pregunta me dolió más que cualquier golpe. ¿Cómo no iba a confiar en él si le había dado todo? Pero al mismo tiempo supe que no podía firmar algo que no entendía. Me excusé diciendo que necesitaba tiempo para leerlo bien. La cara de mi nuera se endureció, y desde ese día empezó a tratarme con una frialdad aún más marcada. Las humillaciones también empezaron a ser más públicas. Una noche en la mesa mencioné que me sentía un poco cansada y que quizá debía ir al médico para un chequeo. Mi nuera rió y dijo en voz alta, «Claro, es que a su edad todo se vuelve un problema. Pero no se preocupe, vamos a cuidarla. Aunque no se complique, que los doctores son caros». Todos rieron suavemente, incluso mi hijo. Yo tragué saliva, intentando que la comida no se me atorara, y me prometí no volver a hablar de mis dolencias delante de ellos. Me habían reducido a una broma, a un gasto innecesario. En el barrio también empezaban a notarse las diferencias. Una vecina me saludó un día y me preguntó si yo iría a la boda de mi nieta. Sonreí con dificultad y respondí que sí, aunque por dentro sabía que no me querían allí. Ella me miró con lástima, como si hubiera adivinado la verdad. Esa mirada me hizo sentir más pequeña que nunca. Mi propia dignidad parecía desmoronarse frente a los demás. Las reacciones de mi nieta eran aún más dolorosas. Antes me buscaba para contarme sus secretos, para pedirme consejos. Ahora apenas me miraba cuando entraba a la casa. Una tarde le quise regalar una bufanda que yo misma había tejido, con paciencia y amor. Ella la tomó, la miró rápido y dijo, «Gracias, abuela, pero no combina con mi estilo», y la dejó sobre la mesa olvidada. Yo sonreí, como si no me importara, pero esa bufanda representaba horas de mi vida, y verla despreciada fue como ver mi cariño arrojado al piso. Mi hijo, cada vez más distante, parecía escoger siempre las palabras de su esposa por encima de las mías. Si yo opinaba algo, él me corregía con tono firme. Si ella decía lo mismo, él la apoyaba con una sonrisa. Me sentía desplazada, invisible, borrada de su corazón. El mismo hijo que yo cargué en mis brazos ahora era un extraño que solo veía en mí una molestia. Cada noche al acostarme, repasaba los momentos del día. Intentaba encontrar una chispa de cariño, un gesto sincero que me hiciera sentir parte de la familia, pero era inútil. Lo único que encontraba eran frases hirientes, silencios pesados, miradas de impaciencia. Y lo peor era que ya no eran secretos ni indirectas. Ahora me lo decían frente a otros, como si no tuvieran nada que ocultar, como si mi dolor no mereciera respeto. Me doy cuenta con el corazón encogido de que esto no es una simple mala racha. No, esto va más allá. Es un plan, una decisión, una forma de borrarme poco a poco de sus vidas. Y aunque todavía no sé cómo ni cuándo, presiento que la humillación que me espera será mucho más grande de lo que he soportado hasta ahora. Ese día quedó grabado en mi memoria como una cicatriz que jamás sanará. Era la boda de mi nieta. Yo me repetía una y otra vez que no debía ir, que ya me habían dejado claro que no me querían allí, que lo mejor era guardar silencio y quedarme en casa. Pero había algo más fuerte que yo, una voz en mi interior que me decía que, aunque fuera indeseada, yo seguía siendo parte de esa familia, que tenía derecho a ver a mi nieta caminar hacia el altar. Así que me arreglé con lo poco que tenía, un vestido sencillo que había guardado para ocasiones especiales, mis zapatos gastados pero limpios y un chal bordado a mano, recuerdo de mi madre. Mientras me miraba al espejo, mis ojos enrojecidos delataban la noche en vela, pero traté de convencerme de que debía sonreír.
Llegué al lugar con el corazón latiendo desbocado. Era un salón elegante, adornado con flores blancas y luces cálidas. El aroma de las rosas mezclado con el perfume caro de los invitados me hizo sentir fuera de lugar. Caminé despacio, con mi bolso apretado contra el pecho, buscando una cara conocida que me ofreciera alivio. Vi a mi hijo en la entrada, de traje impecable, recibiendo a los invitados con una sonrisa amplia. Por un instante creí que me abrazaría, que se alegraría de verme, pero al verme, su rostro se tensó. Caminó hacia mí con pasos rápidos y me dijo en voz baja, casi entre dientes: «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que era mejor que no vinieras». Su tono me heló la sangre. Miré a mi alrededor. Algunos invitados ya habían notado la escena y murmuraban entre ellos. Sentí cómo la vergüenza me quemaba las mejillas. Traté de mantener la calma y respondí con un hilo de voz: «Solo quiero ver a mi nieta casarse. No voy a causar problemas». Pero mi hijo apretó la mandíbula y me tomó del brazo con fuerza, como si quisiera arrastrarme afuera. Entonces apareció mi nuera, radiante con su vestido azul, y con una sonrisa amarga me susurró: «Ya le dije que no era necesario que viniera. No queremos incomodidades hoy». Esa palabra incomodidades resonó en mi cabeza como un martillazo. Me solté como pude de su agarre y avancé unos pasos hacia adentro. Quería ver a mi nieta, aunque fuera de lejos, pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto la escena. Susurros, miradas de lástima, de burla, se clavaban en mi piel como agujas. Finalmente encontré una silla en una esquina del salón, lejos de la mesa principal, donde nadie quería sentarse. El asiento estaba frío, metálico, distinto a las sillas cubiertas de tela que adornaban las mesas de los invitados importantes. Era como si me hubieran destinado ese rincón para recordarme que no pertenecía allí. La ceremonia comenzó. Vi entrar a mi nieta del brazo de su padre, espléndida, con un vestido blanco que la hacía parecer una reina. Todos se levantaron para aplaudir. Yo también, aunque mis manos temblaban. Quise sonreírle, captar su mirada, que al menos supiera que estaba allí. Pero sus ojos nunca me buscaron. Pasó frente a mí como si yo fuera invisible, como si no existiera. Ese gesto me partió el alma. Sentí que todo el amor que le había dado, cada sacrificio, cada noche en que velé su sueño, se desvanecía en ese instante. Durante el banquete, la humillación alcanzó su punto más cruel. Mientras todos disfrutaban de la comida y del vino, yo apenas probaba bocado. Escuchaba las risas, los brindis, los discursos llenos de elogios. Cuando alguien mencionó a la familia, pensé que quizás me nombrarían, aunque fuera de pasada. Pero no, mi nombre nunca salió de sus labios. Era como si me hubieran borrado de la historia. Y entonces, cuando intenté acercarme a la mesa principal para felicitar a los novios, mi nuera se interpuso con un gesto seco. «Por favor, siéntese de nuevo, no es momento». Su voz era firme, lo suficientemente alta para que los de alrededor escucharan. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Los murmullos comenzaron de nuevo. Algunos invitados me miraban con compasión, otros con incomodidad, como si yo fuera una intrusa. Traté de sonreír, de fingir que no me dolía, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Volví a mi silla en la esquina, con las manos apretadas sobre el regazo, para que no se notara el temblor. El sonido de las copas chocando, de las carcajadas, era como un coro cruel que me recordaba que yo estaba sola, en medio de todos. Lo más doloroso fue ver a mi hijo brindar, alzar la copa junto a su esposa y a su hija, sin siquiera mirarme. Yo esperaba, en lo profundo de mi corazón, que al menos una vez dirigiera unas palabras hacia mí, que reconociera mi presencia, que me diera un lugar en ese día tan importante. Pero no lo hizo. Eligió callar. Eligió dejarme morir de vergüenza frente a todos. Hubo un momento en que escuché a alguien detrás de mí murmurar: «Pobre señora, parece que no la quieren aquí». Y aunque esas palabras eran ciertas, dolieron como cuchillos, porque no eran solo un comentario, eran la confirmación pública de mi desgracia. No era mi imaginación, no eran exageraciones mías, era real. Mi propia familia me estaba expulsando delante de todos. Al final, cuando los novios bailaban rodeados de aplausos, yo seguía en mi rincón, abrazando mi bolso como único refugio. Las lágrimas corrían sin control por mis mejillas. Quise levantarme,
Quise salir corriendo de aquel lugar, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por la vergüenza, por la tristeza, por la certeza de que había perdido mi dignidad. Nadie se acercó a consolarme, nadie me ofreció un abrazo. Era como si me hubieran convertido en un fantasma que nadie quería reconocer. Cuando finalmente reuní fuerzas para levantarme e irme, pasé junto a mi hijo. Le toqué el brazo suavemente, con la esperanza de que al menos me mirara a los ojos. Pero él se limitó a asentir, sin decir nada, sin un gesto de cariño. Esa indiferencia fue peor que cualquier palabra hiriente. Era el final de algo que había empezado a romperse mucho antes, pero que ese día se desmoronó por completo. Salí del salón caminando despacio, con el frío de la noche calándome los huesos. Afuera, las luces brillaban, la música seguía sonando detrás de las paredes, y yo me sentía más sola que nunca. La calle estaba desierta, y cada paso que daba era un recordatorio de que ya no tenía un lugar en esa familia. No era solo que me habían humillado, era que me habían borrado. Y lo peor era que lo habían hecho delante de todos, como si mi dolor no importara, como si yo nunca hubiera sido parte de sus vidas. Esa noche regresé a mi casa con el corazón hecho pedazos. Me senté en la cama, aún con el vestido puesto, incapaz de quitarme los zapatos, incapaz de dormir. Cerré los ojos y vi una y otra vez la cara de mi nieta pasando frente a mí sin mirarme, la voz de mi nuera ordenándome apartarme, el silencio cómplice de mi hijo. Todo se repetía como una pesadilla sin fin, y entonces lo entendí. Lo que había vivido ese día no era solo un desaire, no era solo una falta de respeto, era el punto más bajo de mi vida. Había perdido mi lugar, mi voz, mi dignidad, y aunque todavía respiraba, en ese instante sentí que ya no quedaba nada de mí. Esa noche, al volver de la boda, creí que mi corazón no soportaría más. Me dejé caer sobre la cama sin siquiera quitarme el vestido, y lloré hasta que ya no tuve fuerzas. Mis lágrimas se mezclaban con el cansancio de los años y con esa vergüenza que aún ardía en mi piel, como si cada mirada de desprecio siguiera clavada en mí. Pensé, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez ya no tenía sentido seguir luchando. ¿Para qué vivir si mi propia familia me había borrado de su historia? El silencio de la casa me envolvía como un sudario. Solo se escuchaba el crujir del reloj viejo en la pared, marcando las horas que parecían eternas. Pasé días sin ganas de levantarme. El espejo me devolvía la imagen de una mujer rota, con el rostro hinchado por el llanto y la espalda encorvada por el peso del dolor. Apenas probaba bocado. El café, que siempre me había dado consuelo, ahora me sabía amargo. Todo me recordaba la humillación. Cerraba los ojos y volvía a ver a mi nieta pasar frente a mí sin mirarme, a mi nuera ordenándome sentarme en silencio, a mi hijo brindando como si yo no existiera. Era una tortura que se repetía una y otra vez. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas para distraerme, abrí una caja de madera que guardaba debajo de la cama. Era una caja vieja, con olor a cedro, donde atesoraba papeles y recuerdos de mi vida. Allí estaban las cartas que me escribió mi esposo cuando era joven, las fotos descoloridas de mis hijos pequeños, los recibos de todo lo que fui pagando con tanto esfuerzo. Tomé una carta en particular, la última que mi marido me dejó antes de morir. La leí como si fuera la primera vez. No olvides nunca, amor, que eres más fuerte de lo que piensas. Yo confío en ti. Esas palabras, sencillas pero firmes, encendieron una chispa en mi interior. Por primera vez desde la boda, respiré hondo y sentí que no podía seguir derrumbada. Él me había visto fuerte, me había elegido por mi fortaleza, y ahora yo me iba a rendir ante el desprecio de mis propios hijos. Seguí revisando la caja y encontré unos documentos que había guardado hace años, papeles que casi había olvidado. Eran escrituras, contratos, cuentas de ahorro, cosas que yo había aprendido a proteger con cuidado, porque la vida me enseñó que nada era seguro. No los hojeé demasiado, pero al ver mi nombre escrito allí, con tinta firme, recordé que no todo lo que era mío podía borrarse tan fácilmente. Sentí un escalofrío. Ellos creían que yo ya no tenía nada, que todo mi valor se había desvanecido, pero no sabían la verdad. No voy a mentir, en ese momento todavía no tenía un plan, solo un presentimiento. Algo me decía que no estaba tan indefensa como ellos pensaban.
cerré la caja y la guardé de nuevo, como quien guarda un secreto poderoso. Me limpié las lágrimas y, aunque mi corazón seguía roto, sentí un leve cosquilleo de fuerza en las manos. Era como si el recuerdo de mi esposo y de todo lo que había construido me recordara que todavía tenía dignidad. Los días siguientes me mostré tranquila, casi sumisa, delante de mi familia. Ellos estaban convencidos de que me habían vencido. Mi nuera hablaba cada vez con más autoridad en la casa, como si fuera su dueña. Mi hijo evitaba mis ojos y mi nieta apenas me dirigía la palabra. Y yo, en silencio, los observaba. Escuchaba sus conversaciones, sus planes, sus risas que no me incluían. Por dentro seguía doliendo, pero también comenzaba a verlos con otros ojos. Ya no era solo la abuela herida, era la mujer que estaba empezando a despertar. Una mañana, mientras lavaba unos platos, escuché a mi nuera decirle a mi hijo: «Ya lo tenemos todo bajo control. Ella no se atreverá a decir nada. Está acabada». Esas palabras me hicieron apretar el vaso con tanta fuerza que casi lo rompo. No sabían lo equivocados que estaban. No estaba acabada, solo estaba esperando el momento adecuado. Empecé a recordar cada sacrificio que había hecho, las noches sin dormir para pagarles los estudios, el dinero que entregué para sus bodas, para sus casas, para que nunca les faltara nada, todo lo que me había costado cada moneda, cada pedazo de pan. Y pensé, ¿cómo se atreven a tratarme así después de todo lo que hice? Esa indignación, ese fuego que se encendía en mi pecho, fue la medicina que mi corazón necesitaba. Ya no lloraba tanto por las noches. Ahora pensaba, calculaba, repasaba detalles que antes me parecían insignificantes. Hubo un recuerdo que me vino a la mente con claridad. Aquella vez que mi hijo me pidió firmar un documento sin explicarme bien, y yo me negué. Ahora entendía mejor lo que buscaban. También recordé el consejo de un viejo amigo de mi difunto esposo, un abogado que siempre nos decía: no entreguen jamás lo que es suyo sin leer bien, protejan lo que han construido. Tal vez esas palabras que había guardado en el olvido iban a tener más sentido de lo que imaginaba. Mientras mi familia reía, convencida de que me habían relegado al silencio, yo volvía a mirar mis manos. Sí, estaban arrugadas, manchadas por los años, pero todavía tenían fuerza. Y más que fuerza, tenían memoria. Porque esas manos levantaron una casa, alimentaron hijos, cuidaron nietos. No eran manos inútiles, eran testigos de todo lo que había hecho. Y en ellas todavía quedaba poder. Cada vez que escuchaba una frase de mi nuera despreciándome, cada vez que mi hijo me miraba con lástima, cada vez que mi nieta me ignoraba, yo me repetía en silencio: no saben quién soy realmente, no saben lo que guardo. Esa certeza, pequeña pero creciente, me dio un nuevo aire. No era felicidad, ni siquiera esperanza completa. Era otra cosa, la intuición de que todavía quedaba una carta por jugar. Esa noche, al acostarme, ya no me sentí tan vacía. El dolor seguía allí, pero se mezclaba con algo nuevo, algo que no lograba explicar del todo. Miré el techo, escuché el tic-tac del reloj y susurré para mí misma: ellos creen que ya me derrotaron, pero se equivocan. No sé si fue un presentimiento o simplemente el eco de mi orgullo herido, pero lo supe en lo más profundo de mi ser. Lo que parecía mi final era, en realidad, el comienzo de otra cosa, algo que ellos jamás sospecharían. Algo dentro de mí empezó a cambiar después de aquella noche en la que comprendí que no estaba tan sola ni tan indefensa como mi familia quería hacerme creer. No puedo decir que dejé de llorar de un día para otro. Las lágrimas seguían apareciendo, pero ya no eran las mismas. Antes me vaciaban, me dejaban sin fuerzas, como si me arrancaran lo poco que me quedaba. Ahora, en cambio, cada lágrima parecía alimentar una raíz escondida dentro de mí, una raíz que había estado dormida demasiado tiempo y que comenzaba a despertar. Me descubrí recordando escenas de mi vida con una claridad nueva. Volví a ver a la joven que fui, cargando a mis hijos en brazos mientras trabajaba en casas ajenas, doblando la espalda pero sin perder la dignidad. Volví a escuchar la voz de mi esposo, aquella firmeza serena con la que me repetía que yo podía con todo. Y entonces entendí que la mujer que había enfrentado tanta pobreza, tanta soledad, tantas pruebas, no podía rendirse ahora. Ellos me subestimaban, y eso, en silencio,
se estaba convirtiendo en mi fuerza. De cara a mi familia, me mostré igual que siempre. La misma anciana callada, cansada, que no contradice, que sonríe aunque le duela. Mi nuera seguía tratándome con esa frialdad que se disfrazaba de cortesía, y mi hijo se refugiaba en su silencio cómplice. Mi nieta, cada vez más distante, apenas me saludaba al entrar y al salir. Ellos estaban convencidos de que me habían derrotado, y yo, por primera vez, dejé que lo creyeran. Porque cuanto más seguros estaban de mi fragilidad, menos atentos estaban a mis movimientos. Una mañana, mientras ellos salían deprisa a hacer unos trámites, aproveché la soledad de la casa para abrir de nuevo mi caja de madera. Extendí los documentos sobre la mesa del comedor como si fueran piezas de un rompecabezas que debía recordar. Papeles amarillentos, firmas antiguas, recibos guardados por años. Pasé los dedos sobre cada hoja, sintiendo el relieve de la tinta seca, el peso de la historia que allí se guardaba. No comprendía aún cada detalle, pero sabía que había fuerza en esos papeles. Eran testigos mudos de mis sacrificios, de todo lo que yo había construido, de todo lo que todavía era mío. Ese mismo día, por la tarde, salí a caminar. Me puse mi chal y caminé despacio hacia el centro del pueblo. No era la primera vez que iba sola, pero en mi interior se sentía distinto. Ya no caminaba como alguien derrotada, sino como alguien que buscaba respuestas. Entré a una oficina discreta, la de un abogado que conocía de hacía años, amigo de mi difunto esposo. Él me recibió con sorpresa, me ofreció asiento y café, y escuchó en silencio mientras yo hablaba. No le conté todo, no todavía. Solo le mostré algunos de mis documentos y le pregunté si aún tenían valor. Lo vi ajustar sus lentes, revisar las hojas con atención, asentir despacio. Sí, señora, esto es importante. Guárdelo bien. Y no firme nada sin consultarme. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también una confirmación. No estaba equivocada. Tenía algo, y ese algo podía cambiarlo todo. Salí de allí con un nudo en el estómago, pero también con la sensación de que mis pasos eran más firmes. De regreso a casa, mi familia ni siquiera notó mi ausencia. Estaban ocupados planeando un viaje, discutiendo sobre gastos, riéndose de cosas que no compartían conmigo. Mi nuera apenas me lanzó una mirada rápida y dijo: ¿Dónde estaba? Ya no está para andar sola por ahí, debería descansar más. Yo solo asentí, como si fuera cierto, pero dentro de mí, la frase me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Ellos pensaban que yo solo salía a dar vueltas, sin rumbo. No tenían idea. Las noches se volvieron mi refugio. Cuando todos dormían, yo encendía una lámpara pequeña y me sentaba a escribir. Apuntaba recuerdos, fechas, detalles que ellos habían olvidado, pero que yo no. Hacía listas mentales de lo que había entregado, de lo que había pagado, de cada sacrificio. Todo lo que mi memoria había acumulado a lo largo de los años empezaba a tomar forma. Sentía que estaba tejiendo un hilo invisible que pronto me serviría para salir del laberinto donde me habían encerrado. Hubo un instante que nunca olvidaré. Estaba revisando un cuaderno viejo donde había anotado cuentas y préstamos de cuando mi hijo comenzó a estudiar. Allí, con mi letra torpe, estaba escrito el dinero que vendí en joyas para que pudiera pagar su matrícula. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. No eran solo números, era mi vida entregada. Y al verlos, entendí que aunque ellos pretendieran borrar mi nombre, no podían borrar los cimientos sobre los que se habían levantado. Sin mí, nada de lo que tenían existiría. Esa verdad me devolvió una dignidad que creía perdida. Mientras tanto, las humillaciones seguían. En una comida con amigos de la familia, mi nuera se burló de que yo todavía usara mi viejo chal de lana. Deberíamos regalarle uno moderno para que no parezca salida de otro siglo, dijo, provocando risas en la mesa. Yo bajé la cabeza, aparentando vergüenza, pero dentro de mí pensaba: reíte ahora, ¿no sabes que este chal ha visto más dignidad que todo lo que tú posees? Aprendí a callar con la boca, pero a gritar con el corazón. Cada gesto de desprecio que recibía lo convertía en combustible. Ya no me hundían como antes, ahora los guardaba, los almacenaba como quien junta ramas secas para encender un fuego. Sabía que ese fuego todavía no debía mostrarse, pero cuando llegara el momento, ardería con fuerza. Una tarde mi nieta, sin saberlo, me dio la última confirmación de lo que estaba despertando en mí.
Llegó a casa con unas amigas y, al verme en la sala, murmuró: «No hagan ruido, que la vieja se molesta con cualquier cosa». Lo dijo como si yo no existiera. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no respondí. Solo la miré en silencio, con una calma que la incomodó. Porque aunque me llamó vieja, yo sabía algo que ella no. Todavía tenía voz, todavía tenía memoria, todavía tenía un secreto que muy pronto saldría a la luz. Esa noche, al cerrar la caja de madera, acaricié su tapa como quien guarda un tesoro. Miré al techo y respiré profundo. Ya no me sentía tan débil. No podía negar que me dolía, pero ese dolor ya no me consumía. Me estaba moldeando. Mis lágrimas, mi soledad, mis recuerdos, todo se estaba convirtiendo en una preparación silenciosa. Ellos veían a una anciana acabada, pero en realidad estaban presenciando el despertar de algo que no imaginaban. Y mientras la casa dormía, yo me repetí en voz baja, con una firmeza que me sorprendió a mí misma: ellos creen que ya todo está decidido, pero aún no saben que yo también tengo mi parte en esta historia. El día de la revelación llegó sin que nadie lo sospechara. Hasta el último momento, ellos seguían creyendo que yo era la anciana débil y resignada, la sombra que podían arrinconar en una esquina sin levantar la voz. Pero yo ya no lloraba como antes. Había aprendido a esperar, a respirar en silencio, a dejar que el desprecio se acumulara como agua en una presa. Y esa presa, tarde o temprano, tenía que romperse. Todo comenzó en una reunión familiar. Habían invitado a algunos vecinos y amigos. Un almuerzo que se suponía sería celebración de la nueva vida de mi nieta ya casada. El salón estaba lleno de risas, música de fondo y copas brindando. Yo, como siempre, fui relegada a un rincón. Me sentaron en una silla apartada, lejos de la mesa principal, como si estorbara. Mi nuera me lanzó una mirada fría y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Es mejor que mamá se quede tranquila allá, que ya no aguanta estas reuniones largas». Las carcajadas de algunos se mezclaron con los murmullos de otros. Mi hijo, como siempre, calló, y yo, con las manos apretadas sobre mi falda, sentí que el momento había llegado. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, sino de determinación. Caminé hacia el centro del salón, y el murmullo se hizo silencio. Todos me miraban sorprendidos. Algunos esperaban que me quejara o que hiciera una escena. Pero mi voz salió serena, clara, más firme de lo que había sonado en años. ¿Saben qué es lo más triste? Que después de todo lo que he dado, mi propia familia me ha querido borrar. Pero se equivocaron, porque esta casa en la que están, estas paredes que los cobijan, este techo que tanto desprecian no es suyo, nunca lo ha sido. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Mi nuera se levantó de golpe, pálida, con los ojos abiertos como platos. «¿De qué está hablando?», dijo entre dientes, intentando reírse, pero su risa sonó nerviosa. Mi hijo me miró confundido, como si de pronto recordara algo que había preferido olvidar. Saqué de mi bolso un sobre manila, gastado por los años, pero intacto. Lo abrí con calma y extendí los documentos frente a todos. Aquí están las escrituras. Esta casa, este terreno, todo está a mi nombre. Yo lo pagué con mi trabajo, con mis sacrificios, con cada noche en la que pasé hambre para que ustedes pudieran estudiar y crecer. ¿De verdad pensaban que podían borrarme de mi propio hogar? El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el crujido de las hojas mientras las sostenía en mis manos. Los vecinos se miraban entre sí, incrédulos. Una vecina murmuró: «Dios mío, ella es la dueña». Y entonces, la máscara de mi nuera se rompió. «Eso no es posible», dijo con la voz temblorosa. Mi marido me dijo que ya estaba todo arreglado, que esta casa era nuestra, y me señaló con un dedo acusador, como si quisiera aún mantener la ilusión de control. Mi hijo, pálido como un fantasma, intentó intervenir. «Mamá, yo pensé que…». Se quedó sin palabras. No había excusas posibles. Él sabía en el fondo que esas escrituras existían, que yo nunca las había cedido. Solo había querido creer lo contrario porque era más cómodo dejarse llevar por los caprichos de su esposa. Yo lo miré directamente a los ojos, sin gritar, sin llorar. «No pensaste, hijo, solo cerraste los ojos, y al hacerlo me condenaste a la humillación más grande de mi vida, pero ya no más». La sala estaba llena de un silencio que dolía.
Nadie se atrevía a moverse. Mi nieta, ruborizada, bajó la mirada. Yo la observé y, aunque mi corazón sangraba, supe que debía decir lo que llevaba guardado tanto tiempo. Querida, le dije, con voz quebrada pero firme, yo te amé desde el día en que naciste. Te cuidé como si fueras un tesoro, y así me lo pagaste, negándome en tu boda como si fuera una vergüenza. Pero déjame decirte algo, si hubo banquete, si hubo vestido, si hubo estudios que te llevaron a ese altar, fue porque esta mujer, la que tienes enfrente, lo entregó todo. Ella no respondió. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Mi nuera, en un arranque de furia, gritó: «Eso no importa, usted ya es vieja, no puede con todo esto. Es mejor que nos deje a nosotros manejar las cosas». Su voz sonó desesperada, sin la seguridad que solía tener. Los invitados la miraban con desaprobación. Ya no podía ocultar su crueldad. Entonces, con la calma de quien sabe que ha esperado demasiado, añadí: «No solo tengo las escrituras, también tengo las cuentas. He ahorrado toda mi vida en silencio, pensando en mi vejez, porque sabía que un día podía llegar a necesitarlo. Y no firmé nada sin leerlo como ustedes esperaban. Cada moneda, cada papel, lo guardé con cuidado. Y hoy estoy aquí para recordarles que no soy un estorbo. Soy la raíz de esta familia. Sin mí, nada de esto existiría». Las caras de asombro, de rabia contenida, de vergüenza, eran un espectáculo que jamás olvidaré. Mi hijo se desplomó en una silla, incapaz de sostener mi mirada. Mi nuera apretaba los labios hasta casi sangrar, temblando de impotencia. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz, porque no tuve que gritar ni maldecir. No necesité insultos ni venganzas estruendosas. Bastó la verdad que ellos intentaron ocultar, la verdad que despreciaron, la verdad que siempre estuvo conmigo. Algunos de los vecinos se acercaron y me tomaron de la mano. «Qué valiente, señora», me susurraron. Y yo, con lágrimas en los ojos, sonreí por primera vez sin dolor. Ese día, la justicia comenzó. Ya no era la abuela humillada en un rincón. Era la mujer que había recuperado su voz, que había demostrado que la fortaleza no se mide en años, sino en memoria y dignidad. Y mientras mi familia se retorcía en su propia vergüenza, yo me quedé de pie, erguida, con el sobre en mis manos como un estandarte. Ya nada volvería a ser igual. Ellos habían perdido el control y yo había recuperado lo que siempre fue mío. Lo que siguió después todavía dolería, porque las heridas no sanan de inmediato. Pero en ese instante supe que la balanza había cambiado y que, aunque no lo aceptaran, la verdadera dueña de la historia era yo. Después de aquel día en que expuse las escrituras frente a todos, el ambiente de la casa cambió de manera irreversible. Ya no había forma de disimular. Ya no podían maquillar la verdad con excusas o silencios. El peso de los documentos, de mi voz firme, de mi dignidad recuperada, cayó sobre ellos como una losa imposible de mover. Y lo mejor de todo fue que no solo yo lo sabía, lo supieron los vecinos, los amigos, los invitados que presenciaron cada palabra. La máscara se les cayó frente a todos, y ese fue su verdadero castigo. Mi nuera fue la primera en reaccionar. Su rostro, antes tan altivo, se transformó en una mueca de furia. Me gritó, con esa voz chillona que siempre usaba cuando perdía el control: «Usted no entiende, usted arruina todo, nos hace quedar como tontos». Intentó arrebatarme los papeles de las manos, pero yo los sujeté con firmeza. Los invitados intervinieron. Algunos la miraron con desprecio, otros con lástima. Ella, desesperada, quiso fingir autoridad, pero ya nadie le creía. Su palabra se había vaciado de valor. Mi hijo, en cambio, se derrumbó en silencio. No gritó, no insultó, pero lo vi hundirse en su silla, con la cabeza entre las manos, incapaz de sostener mi mirada. Su cobardía, su silencio de tantos años, lo aplastaba más que mis palabras. Cuando por fin habló, su voz era apenas un murmullo: «Perdóname, mamá, yo no sabía, pero sí sabía. Lo sabía y había preferido callar». Esa fue su condena. Los vecinos no tardaron en difundir lo ocurrido. En el barrio, las miradas empezaron a cambiar. Donde antes me veían como la anciana olvidada, ahora me saludaban con respeto, con una mezcla de admiración y vergüenza
por haber sido testigos de mi humillación sin haber hecho nada. Y a ellos, a mi hijo y a mi nuera, comenzaron a mirarlos con otros ojos. Ya no eran la pareja perfecta, ya no eran la familia modelo, eran los ingratos, los que quisieron borrar a la madre que les dio todo. Ese juicio social fue peor para ellos que cualquier castigo material. En la casa, el ambiente se volvió tenso. Mi nuera me evitaba, pero no podía esconder su rabia. Murmuraba insultos cuando creía que no la escuchaba, pero ya no tenía poder sobre mí. Mi hijo, derrotado, intentaba justificarse con gestos torpes, preparando mi café, preguntando por mi salud, como si eso borrara años de indiferencia. Yo respondía con calma, con educación, pero sin volver a entregarle la confianza ciega que alguna vez tuve. La mayor transformación la vi en mis nietos. Al principio, me miraban confundidos, incapaces de comprender del todo lo que había pasado. Pero poco a poco, vi en sus ojos un brillo distinto, respeto. El más pequeño, un día, se acercó tímidamente y me dijo: «Abuela, yo no sabía que esta era tu casa». Le acaricié el cabello y solo respondí: «Lo importante es que ahora lo sabes». En su inocencia, había más verdad que en todas las palabras de los adultos. Las consecuencias prácticas no tardaron en llegar. Dejé claro frente a todos que la casa seguiría siendo mía y que nadie tomaría decisiones sin mi permiso. Mi nuera, encolerizada, amenazó con irse, pero pronto comprendió que ya no tenía dónde sostener su orgullo. Sin esta casa, sin mi techo, no tenía nada. Sus palabras se convirtieron en promesas huecas, en súplicas disfrazadas de reclamos. «Piénselo bien», me decía. «Usted necesita que la cuidemos. No puede estar sola». Yo la miraba fijamente y contestaba: «Cuidarme no significa humillarme. Eso ya no lo permito». Mi hijo intentó negociar. Me pidió que reconsiderara, que no fuera tan dura. «Somos tu familia, mamá», decía con voz quebrada. «No nos dejes así». Y yo, con un nudo en la garganta, le respondí: «¿Familia? La familia no se esconde, no humilla, no borra. Ustedes eligieron tratarme como una carga. Ahora tienen que vivir con las consecuencias». Fue doloroso decirlo porque en lo profundo de mi corazón seguía siendo mi hijo, pero era necesario. La caída de ellos fue lenta pero segura. Ya no eran invitados bienvenidos en reuniones sociales, los amigos se alejaron, los vecinos cuchicheaban a sus espaldas. Cada vez que pasaban por la calle, las miradas de reproche los acompañaban. Y dentro de la casa, el silencio era pesado, lleno de resentimiento. Intentaron imponerme reglas, pero pronto entendieron que la que decidía era yo. Por primera vez en muchos años sentí paz. No porque me alegrara verlos sufrir, sino porque al fin había recuperado lo que nunca debí perder: mi lugar, mi dignidad, mi voz. Caminaba por los pasillos de mi casa con la frente en alto. Acariciaba las paredes como quien recupera un tesoro, y cada rincón me recordaba que yo había levantado ese hogar con mis propias manos, que nadie tenía derecho a arrebatarme lo que era mío. A veces, en la soledad de la noche, me sorprendía llorando de nuevo, pero esas lágrimas ya no eran de dolor. Eran de alivio, de desahogo. Eran la confirmación de que, a pesar de todo, había resistido. Pensaba en mi esposo, en cómo me hubiera sonreído con orgullo al verme plantada frente a todos, defendiendo lo nuestro. Los nietos comenzaron a buscarme más. Me pedían que les contara historias de cuando sus padres eran pequeños. Me escuchaban con atención, como si de pronto hubieran descubierto que yo era algo más que la abuela que estorba. Vi en ellos una semilla de esperanza, una posibilidad de que la ingratitud no fuera heredada. Eso me dio fuerzas para seguir. Mi nuera, incapaz de aceptar la derrota, trataba de imponer su voluntad, pero cada intento era un fracaso. Ya no tenía aliados. Ni siquiera mi hijo la respaldaba con la misma firmeza. Él sabía que había perdido más que el respeto de los demás. Había perdido el mío. Y aunque intentara repararlo, entendía que nunca volvería a ser igual. Un día reuní a todos en la sala y hablé con la serenidad que solo da la verdad. Esta casa seguirá en pie mientras yo lo decida. Ustedes pueden vivir aquí, pero con respeto. Si no, la puerta está abierta. No voy a mendigar cariño ni tolerar humillaciones. Yo ya no soy invisible. Sus rostros reflejaban sorpresa, rabia y vergüenza, pero nadie se atrevió a contradecirme. En ese momento,
comprendí que la verdadera justicia no estaba solo en tener las escrituras o el dinero a mi nombre. La verdadera justicia era recuperar mi voz y hacerla respetar. Era ver a los mismos que me despreciaban bajar la cabeza, enfrentados a la verdad que tanto habían intentado negar. Y aunque en mi corazón seguía latiendo el dolor de la traición, también había un alivio inmenso. Porque ellos podían haberme humillado en público, podían haberme tratado como una carga, pero al final la verdad brilló más fuerte. Y frente a todos, fueron ellos los que quedaron expuestos, despojados de su falsa grandeza. Yo, en cambio, me mantuve de pie, con arrugas, con años encima, con las cicatrices del alma, pero de pie. Esa fue mi mayor victoria. Y aunque sé que las heridas tardarán en cerrar, sé también que la balanza se inclinó a mi favor, porque ahora soy yo la que decide, la que marca los límites, la que vuelve a ser reconocida. Ellos, los que me quisieron borrar, ahora son los borrados. Y yo, la que lloraba en silencio, soy la que ha recuperado su lugar. Hoy, mientras escribo estas palabras con la calma que me da el silencio de mi casa, pienso en todo lo que he vivido y me parece increíble que siga de pie. A veces me pregunto cómo resistí tanto desprecio, tanta humillación, y la única respuesta que encuentro es que hay una fuerza en el corazón de las madres y las abuelas que no muere nunca, aunque intenten apagarla. Esa fuerza fue la que me sostuvo cuando mis propias lágrimas querían ahogarme, la que me empujó a seguir respirando cuando el dolor parecía insoportable, y la que me permitió esperar hasta el momento en que la verdad salió a la luz. No voy a mentir, todavía me duele. El recuerdo de la boda, de aquel rincón frío en el que me sentaron, de las miradas que me atravesaban como cuchillos, sigue ahí. No hay justicia que borre por completo el sabor amargo de ser despreciada por la sangre de uno mismo. Cada arruga en mi rostro guarda esa memoria, y cada vez que miro a mis hijos, me pregunto en qué momento se quebró el vínculo que juraba ser eterno. Pero a la par de esa tristeza, también siento algo nuevo, la paz de haber recuperado mi lugar, la certeza de que no me borraron, de que sigo de pie. He aprendido que la dignidad no se negocia. Pueden arrebatarte cosas, pueden intentar silenciar tu voz, pueden hacerte sentir invisible, pero mientras tú recuerdes quién eres, nadie puede quitarte tu esencia. Y yo, en lo más hondo, siempre supe que era más que una anciana cansada. Era la mujer que trabajó día y noche, que sostuvo un hogar, que levantó a sus hijos con las manos vacías pero con el corazón lleno. Ellos lo olvidaron, pero yo no. Y esa memoria fue mi arma más poderosa. Ahora, la casa está en silencio. Mis nietos vienen a visitarme más seguido, algunos con la timidez de quien quiere acercarse sin saber cómo, otros con la sinceridad de un abrazo que no necesita palabras. A veces los veo jugar en el jardín y en sus risas descubro un eco de aquellos tiempos en que mis propios hijos corrían entre las flores. Eso me devuelve esperanza. Me recuerda que no todo está perdido, que la semilla del cariño puede germinar en la siguiente generación, aunque la anterior se haya contaminado de ingratitud. Cuando salgo a la calle, los vecinos me saludan con respeto. Ya no soy la abuela que parecía sobrar, la sombra callada de una familia orgullosa. Ahora me miran como alguien que defendió lo suyo, como una voz que se negó a ser apagada. Y aunque eso me da cierto orgullo, también me hace pensar en todas las mujeres que quizá no tuvieron la oportunidad de hablar, que murieron con la verdad enterrada en su pecho. A ellas les dedico mi victoria. He entendido también que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, como una semilla que germina bajo la tierra y un día rompe el suelo con fuerza. Mis enemigos creyeron que mi silencio era derrota, pero en realidad era paciencia. No sabía cuándo ni cómo, pero tenía la certeza de que la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Y así fue. No busqué venganza. Lo que busqué fue respeto, porque la venganza amarga el alma, pero el respeto la dignifica. Por eso, aunque mi nuera me mire con rencor, aunque mi hijo baje la cabeza cada vez que pasa frente a mí, no siento odio. Siento distancia, sí. Siento la herida de su traición, pero también siento la calma de haber marcado un límite. Ellos ahora saben que conmigo no se juega, que mi amor no es un cheque en blanco para ser pisoteado. En las noches, cuando el silencio me envuelve y el reloj marca las horas,
Me gusta sentarme en el jardín, bajo las mismas estrellas que miraba con mi esposo en los años difíciles. A veces cierro los ojos y casi puedo escuchar su voz, diciéndome que confió en mí, que sabía que yo sería capaz de resistir. Y yo le respondo en silencio: lo logré, amor. No dejé que me borraran. Estoy aquí y sigo siendo yo. El tiempo que me queda ya no lo quiero gastar en lágrimas. Lo quiero gastar en sonrisas, en momentos sencillos, en la ternura de un nieto que se recuesta en mis piernas, en el olor del café que me recuerda mis raíces, en la paz de saber que mi nombre y mi historia no fueron borrados. Si algo me queda por enseñarles a los que vengan después, es que la vida puede ser dura, las traiciones pueden doler, pero la dignidad siempre debe estar por encima de todo. Que nunca nadie los convenza de que son menos de lo que realmente son. Que nunca permitan que el amor se confunda con sometimiento y que recuerden que los años no debilitan a quien ha aprendido a resistir. Al contrario, lo fortalecen. Si alguien me preguntara hoy cuál es la lección de mi historia, les diría esto: nunca subestimen a los que parecen frágiles, porque a veces, detrás de las manos temblorosas y de las arrugas, se esconde una fuerza que ni el tiempo ni la injusticia pueden destruir. La verdad siempre termina saliendo a la luz, y el respeto es la herencia más valiosa que se puede dejar en este mundo. Yo, que fui humillada, que fui tratada como un estorbo, encontré mi voz cuando todos creían que ya no tenía nada que decir, y hoy, con la frente en alto, puedo decir que no soy víctima, sino testigo de que la justicia, aunque tarde, llega. Quizá mis hijos nunca vuelvan a mirarme con los mismos ojos. Quizá el dolor de su traición me acompañe hasta el final de mis días. Pero sé que cuando me vaya, me iré con la tranquilidad de haber defendido lo que era mío. Y con eso basta, porque al final, la vida me enseñó que uno puede perder muchas cosas: dinero, salud, amistades, incluso el cariño de la familia. Pero lo que nunca debemos perder es la dignidad. Esa es la verdadera riqueza, la que nadie puede robarte, la que brilla incluso en la oscuridad. Y si estas palabras sirven para alguien que esté pasando por algo parecido, quiero que las recuerden siempre. Podrán humillarte, podrán hacerte llorar, podrán intentar borrarte, pero mientras tengas memoria y fuerza en el corazón, la verdad tarde o temprano será tu aliada. Yo lo viví, yo lo sufrí y también lo comprobé. Y por eso hoy, desde mi silencio y mi paz, puedo dejar esta última frase como legado. El respeto no se pide, se exige con la verdad en la mano y la dignidad en el alma.